Tú que estás viendo esto, detente un segundo en el fondo de tu pecho. Siente ese ruido constante, esa voz interna que a veces murmura no puedo, ya es tarde, no merezco, o para qué intentarlo si siempre fallo. Esa voz lleva años construyéndose con decisiones pequeñas que se fueron acumulando como polvo en una ventana sin lavar, hasta que ya no entra la luz. Esta introducción no es una charla más, es una sacudida dulce pero profunda. Es una llamada que viene desde el centro de la historia humana para interrumpir tu rutina de desconexión, resignación y conformismo. Hay momentos que no se olvidan, porque no son solo instantes. Son ejes, son puntos de quiebre donde lo imposible se vuelve realidad, donde la culpa se enfrenta con la gracia, donde el pasado deja de gobernar el futuro. Jesús en la cruz no fue simplemente un hombre sufriendo, fue el instante en que el cielo y la tierra se encontraron, y todo lo que estaba roto recibió una oferta de restauración. Ese momento tiene un peso que aún hoy, siglos después, sigue moviendo destinos. Si no entiendes el peso de ese momento, seguirás viviendo como quien se queja del clima mientras camina con los zapatos rotos en un camino que se puede reparar. Mira, imagina que tienes una deuda impagable, una cadena en el cuello hecha de errores, traiciones, culpas, adicciones, mentiras que te dices cada noche antes de dormir. Esa cadena, día tras día, hace que te encorves, que camines con miedo de avanzar, que te mires al espejo con desdén. Imagínate ahora a alguien que llega, y no solo te ofrece una herramienta para cortar esa cadena, sino que la corta con su propia sangre. Eso es lo que pasó en la cruz. No fue un gesto simbólico sin poder, fue un ya no más eterno. Y antes de que te digan que eso suena bonito pero no cambia nada, déjame traerte una frase del Evangelio y una realidad con nombre y apellido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor no es teoría doctrinal de un libro polvoriento, es fuego que remueve todo aquello que has normalizado en tu vida como así soy o así me tocó vivir. Es la mano que se extiende, no para sostenerte donde estás, sino para levantarte hacia donde debes ir. Te voy a hablar como quien se sienta contigo en una banca después de una caída. Ya no puedes ocultar ese cansancio de vivir con máscaras. El mundo te ha hecho creer que tu valor depende de tus logros, de cuántas veces te ven, de cuántos me gusta tienes, de si llegaste a la meta o te quedaste en el intento. Y por eso te castigas. Pero la cruz dice otra cosa. Tu valor fue comprado, no por lo que haces, sino por lo que Él ya hizo. Eso no te exime de responsabilidad, te invita a actuar desde una nueva identidad. Fíjate, en la vida diaria hay decisiones que parecen pequeñas, como tolerar una relación tóxica, dejar de cuidar tu salud, rendirte en un proyecto porque no da resultado rápido, seguir justificando el miedo, y con el tiempo se convierten en cárceles que tú mismo construiste. Es como alguien que tiene una casa con goteras y en lugar de reparar el techo sigue llenando baldes y quejándose de la lluvia. Jesús en la cruz no vino a dejarte con baldes. Él vino a reparar el techo, pero para que el techo se repare tú tienes que abrir la ventana, dejar que entre la luz, soltar el orgullo, soltar la excusa, soltar la anestesia emocional. En este video vamos a caminar por 3 frases que Él dijo en la cruz. 3 frases que en apariencia fueron susurros de un hombre roto, pero que detrás llevaban la potencia de un nuevo comienzo para el mundo entero y para tu historia personal. Piensa en la cruz como el punto donde lo que creías que te definía, tus errores, tus culpas, tus heridas, fue quitado y colocado en el altar, y piensa en ti como alguien que ha vivido con peso encima, con una mochila llena de no soy suficiente, no me perdono, me dejaron, ya es tarde, y que necesita urgentemente escuchar que no estás solo, que hay una misericordia que no te exige primero ser perfecto, sino que te recibe y te transforma. Porque lo que viene no es simplemente palabras bonitas, es una estrategia divina para tu libertad, es teoría con fundamento. La misericordia no es debilidad, es fuerza que redirige. La esperanza no es evasión, es combustible que reprograma tu mirada hacia el mañana. La consumación no es rendición, es puerta abierta para que vivir no sea sobrevivir. Quiero que te tomes este momento como si estuvieras frente al espejo de tu alma. No para que te condenes más, sino para que te veas con honestidad y con la posibilidad del cambio real. No más excusas de mañana empiezo. Mañana también va a llegar cargado de lo mismo si no haces algo distinto hoy. Es como un corredor que lleva años entrenando mal y espera un resultado distinto. Cambia la técnica, cambia la dirección, cambia el por qué corres.
Hay historias en la Biblia que lo confirman. El hijo pródigo que se había desperdiciado en la vida, viviendo como si su valor dependiera de su rendimiento, y que al volver su padre no lo recibió con reproche frío, sino con abrazo ardiente, porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. Eso es tu historia si decides acercarte sin ocultar nada. David, que fue pastor y luego gigante vencido no por su espada, sino por la fe de que Dios estaba con él. Pablo, que perseguía y luego se convirtió en el mayor portador de gracia, no porque se mereciera, sino porque fue alcanzado por algo que lo reescribió. Y también hay personas hoy como tú en tu ciudad, en tu barrio, que viven en silencio con heridas que les roban el sueño, la paz, la autoestima. Ese mismo poder que transformó a aquellos hombres y mujeres puede transformarte a ti. No es una fórmula mágica, es una decisión continua de alinearte con la verdad que nadie más te ha dicho con la sinceridad que necesitas. Puedes cambiar. Porque la fe que no mueve decisiones se vuelve un adorno inútil. La devoción que no transforma la forma en que hablas contigo mismo, la forma en que tratas a otros, la forma en que eliges tu día a día, es una fe sin raíz. Hoy quiero que sientas ese fuego. Que cuando escuches Padre, perdónalos, hoy estarás conmigo en el paraíso y consumado es, no sean frases distantes, sino un mapa para salir de donde estás y entrar a una nueva forma de vivir. La introducción no termina aquí. Lo que te doy ahora es el puente. No te quedes en el borde. Lo que sigue son las frases. Pero antes de llegar a ellas, quiero que hagas esto internamente. Reconoce que has cargado más de lo que debes. Abre tu corazón a la posibilidad de ser diferente. Y prepárate para recibir no un manual frío, sino una conversación con alma, con ejemplos, con metáforas que te toquen y te sacudan. El peso de ese momento en la cruz es también tu alivio. No es que te quiten algo para dejarte vacío, te quitan todo lo que te hunde para llenarte de propósito, de identidad, de libertad. Este es el comienzo de una nueva narrativa. La historia no es quién fuiste, sino quién puedes ser, porque Él ya puso lo necesario en tu camino. Y ahora vamos a bajar ese cielo a la tierra. Vamos a entrar en la primera frase. La cruz no fue un accidente, ni una consecuencia aislada de la historia, fue el epicentro de un plan eterno, el punto donde se encontraron el juicio y la gracia, lo humano y lo divino, la realidad de nuestra condición rota con la intención de restauración que solo puede venir de Dios. Para entender lo que estaba en juego en ese madero, hay que retroceder no solo al momento histórico de la crucifixión, sino al relato completo de la necesidad, el ser humano separado, herido por el pecado, cargado de culpa, viviendo con la ropa sucia de decisiones que no podían limpiarse solo con esfuerzo propio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura tiene un hilo rojo que termina en ese acto aparentemente cruel que en verdad fue el acto más sacrificial de amor y estrategia divina. La cruz es el puente entre no puedo y puedo porque fui rescatado. Es la respuesta al dilema de la justicia perfecta de un Dios santo y al dolor profundo de un ser humano que ha caído tantas veces que ya cree que su identidad es el tropiezo. Imagínate por un momento que tu vida es una casa. En esa casa se han acumulado grietas, humedad y la base está debilitada. Has intentado pintar, adornar, cambiar muebles, pero nunca has tocado los cimientos. La cruz representa la reconstrucción desde la raíz. No es un barniz que disimula la podredumbre, es la demolición del viejo y la edificación de lo nuevo. Los fariseos, los líderes religiosos, el imperio, todos lo vieron como una amenaza, una anomalía, una traición a sus estructuras. Lo que ellos no entendieron fue que en ese fracaso, en ese hombre clavado, se estaba ejecutando la jugada más audaz del cielo. La cruz era vergüenza para el mundo y sin embargo era la escalera por la que entró la restauración para toda la humanidad. En términos espirituales, ahí se estaba pagando una deuda que no teníamos cómo saldar, la deuda del pecado, de la separación, de la condena que nacía por nuestros actos y por nuestra naturaleza caída. Romanos 3:23 dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, y esa frase no es una frase literaria, es un diagnóstico. El ser humano no estaba mal por un error menor, estaba en una condición de emergencia espiritual. La cruz no fue un parche, fue una cirugía radical. El contexto político, social y religioso también importa para comprender la magnitud. Jesús no fue ejecutado por un verdugo anónimo que no entendiera lo que hacía. Fue evaluado por una sociedad que necesitaba justificar su sistema, por un rey terrenal que temía perder control,
por una multitud que se dejó llevar por la narrativa del momento. En medio de ese ruido, el Creador permitió que su Hijo fuera entregado, no como si lo tomaran por sorpresa, sino como parte de una voluntad compartida. Jesús, en su obediencia, bajó del trono de gloria para tomar la forma de siervo, para cargar con el peso que ninguno de nosotros pudo llevar. La cruz fue la convergencia de libre albedrío humano y propósito divino. Él no fue un mártir olvidado, fue el cumplimiento de profecías, el cimiento sobre el cual se haría una nueva humanidad. Y no se trata solo de un sacrificio que satisfizo una regla impersonal. La teología no es un conjunto de fórmulas frías, es amor encarnado, es justicia que no podía ignorar el daño, pero que no podía quedarse exclusivamente en la condena. En el sistema antiguo, los sacrificios eran sombras, corderos, palomas, ofrendas que recordaban al pueblo que había separación y que había un Dios santo. Pero esos sacrificios eran temporales y simbólicos. Jesús, al subir a la cruz, tomó todos esos símbolos y los convirtió en realidad. Él no ofreció otra cosa más que a sí mismo. Hebreos 10 nos muestra que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa frase es una invitación a dejar de vivir pensando que tienes que hacer algo más para merecer aceptación, cuando la aceptación radical ya fue puesta sobre la mesa. La cruz fue la consumación de todo el sistema sacrificial, pero también fue el inicio de algo totalmente nuevo, la entrada directa del ser humano a la presencia de Dios sin intermediarios humanos, porque la barrera fue derribada. Esa barrera que era el pecado ya no tiene poder eterno sobre quien se acoge a esa gracia, pero hay algo clave, la cruz exige una respuesta. No una respuesta de miedo, sino una respuesta de transformación. No es simplemente conocer la historia, es permitir que la historia te conozca a ti y te cambie. En la vida cotidiana, muchas personas han entendido la cruz como un evento remoto, como algo que ocurrió hace mucho pero que no toca lo que hacen en la mañana. Eso es un error tan grande como construir una catedral y olvidarse de la base. La cruz toca tus decisiones pequeñas porque las grandes cadenas se forman con cosas pequeñas, el resentimiento que no se suelta, la crítica constante hacia uno mismo, las lealtades a heridas pasadas, el autoengaño de yo ya soy así. Entender el significado de la cruz es entender que tu identidad no viene de lo que hiciste ni de lo que te hicieron, sino de lo que se hizo por ti. Es como si alguien te dijera, tu casa está en ruinas, y yo no solo la reparo, te doy las herramientas para que ya no vuelvas a permitir que se destruya. Esa es la dimensión práctica del significado de la cruz. No se trata de vivir arrepentido eternamente, sino de vivir transformado activamente. Es vivir con una conciencia renovada de que cada acto puede reflejar la gracia que ya te alcanzó. Ahora bien, es necesario hablar también del valor de la cruz como punto de confrontación entre la oscuridad y la luz. En cada cultura, en cada historia humana, hay símbolos de poder, aquellos que controlan mentes, que manipulan emociones, que crean estructuras de opresión. La cruz fue por fuera un símbolo de humillación y derrota, y por dentro se convirtió en el emblema más potente de autoridad espiritual. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba declarando que el sistema que mantenía a la humanidad esclavizada a sus propias heridas se había quebrado. La cruz no solo pagó la deuda, también quebró el poder del miedo, la culpa y la condena. Era como si se prendiera una antorcha en medio de una caverna oscura y la luz revelara que los muros que parecían sólidos eran solo ilusiones. Esa luz permitió ver que el enemigo no tiene la última palabra. El significado de la cruz también está en la reconciliación, entre Dios y el hombre, entre el hombre consigo mismo, entre hermanos que viven divididos por heridas no sanadas. Cuando Jesús entregó su vida, no solo estaba pagando por mi perdón, estaba construyendo un nuevo tejido social y espiritual en el que lo roto puede ser restaurado. Es un llamado a dejar de sostener rencores, a soltar orgullo, a dejar de justificar el distanciamiento con «es que él hizo esto» o «es que ella no cambió». La cruz es un espejo que nos obliga a ver que todos necesitamos gracia, y esa misma gracia debe fluir a través de nosotros. No hay verdadera libertad que no incluya la capacidad de perdonar y ser reconciliante. Porque si tú tomas la cruz como un símbolo personal de tu sanidad, pero sigues sosteniendo heridas que lastiman a otros, estás negando su efecto integral. Y en medio de todo esto, hay una dimensión de autoridad y propósito. La cruz no fue solo para desatar perdón, fue para instaurar una misión. Jesús no muere y se queda en silencio. Una vez que se consumó, la historia empezó a moverse hacia adelante, porque quien fue levantado en la cruz ya no podía permanecer en la derrota. Tu llamada, tu influencia,
Tu propósito también se recalibran cuando entiendes que la cruz te posiciona como alguien que no solo fue rescatado, sino enviado. La persona que camina con la comprensión de lo que la cruz hizo no se conforma con sobrevivir. Se atreve a impactar, a hablar con valor, a tomar decisiones arriesgadas para el bien, porque sabe que su valor no está en la aprobación humana, sino en el que lo rescató. En resumen, el contexto y significado de la cruz es el siguiente. Fue el punto donde la separación entre Dios y el hombre fue rota, donde el peso del pecado fue llevado sobre un solo hombre que era sin pecado, donde la justicia y el amor se encontraron en un acto que no se podía explicar solo con lógica humana, donde la vergüenza se convirtió en redención, y donde la humanidad recibió una nueva narrativa que cambia la forma de vivir, de decidir y de amar. Si hoy tu vida está gobernada por miedo, culpa o por un pasado que no sueltas, es porque aún no has dejado que la cruz entre como verdadero fundamento y no solo como una frase aprendida. Deja que esa comprensión te atraviese, deja que reconfigure tus prioridades, deja que lo que estaba en juego en la cruz, tu alma, tu identidad, tu propósito, sea la palanca que mueva todo lo demás en tu vida. Cuando Jesús pronunció aquellas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no fue un murmullo de resignación, fue un grito de misericordia que atravesó siglos y quedó suspendido en el aire como una oferta de redención para todos, incluso para los que le estaban haciendo daño. En la cruz, en el momento más intenso del dolor físico y espiritual, Él no respondió con retaliación, no justificó el dolor a través de la ira, ni se refugió en la amargura. En lugar de eso, extendió perdón. Esa frase no es una frase bonita para poner en un cuadro decorativo, es una bomba de gracia que explota dentro de las estructuras del resentimiento, la culpa y la autocondena. Lo que estaba en juego era la posibilidad de romper la cadena más larga que los seres humanos cargan, el ciclo de herida que se convierte en herida, de rencor que se convierte en destrucción, de enojo que se justifica a sí mismo como válido porque me hicieron daño primero. Jesús, en ese instante inició la disrupción de ese sistema. Él dijo, yo tomo el lugar de juez y me convierto en puente. Yo declaro clemencia donde se esperaba guerra. Para que lo entiendas con una metáfora, imagina que tienes una mochila con piedras que representan traiciones, ofensas, errores propios y de otros. Caminas con esa carga durante años, te encorvas, caminas lento, te quejas del peso, pero en lugar de abrir la cremallera y sacar las piedras, las vas apilando más dentro de la mochila, convencido de que eso me define o de que esa es mi historia. Tú te has convertido en el carcelero de tu propia libertad. Ahora imagina que alguien entra, no te dice ¿por qué cargaste esas piedras?, ni te dice tienes que pagar por cada una, simplemente se acerca, abre la mochila y con sus propias manos quita las piedras, te mira a los ojos y te dice, no solo te libero de esto, te devuelvo tu dignidad. Eso es lo que hizo Jesús, pero no se quedó en el acto pasivo de quitar, Él intercedió. Llamó al Padre, puso esas piedras sobre un altar silencioso y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese no saben no minimiza el daño. Expone la condición de ignorancia espiritual del que hiere cuando todavía no ha entendido la profundidad del quebranto humano, pero al mismo tiempo abre una puerta. Si no saben, hay posibilidad de aprender, y si hay posibilidad de aprender, hay posibilidad de cambiar. El perdón de la cruz es un ya no más sobre el ciclo de herida, y al mismo tiempo es una invitación a que el herido no se convierta en verdugo. En la vida real, una persona puede guardar rencor como quien guarda una foto en un cajón oscuro, pensando que mantener esa foto visible fortalece su justicia. Pero el rencor es veneno que uno mismo bebe creyendo que daña al otro. Ese es el espejo donde muchos viven, justifican su amargura como saludable, y así se convierten en prisioneros de su propia narrativa. Jesús, desde la cruz, rompió ese espejo al decir perdónalos. Él no estaba ignorando la injusticia, estaba reemplazando la reacción automática que tu alma herida quiere tener, venganza, juicio, autocompasión, por una lógica de reino, la misericordia activa. Eso no significa que tengas que volver a abrir la puerta a la misma situación tóxica, ni que debas simular que no te dolió. El perdón genuino tampoco es sinónimo de restauración automática en una relación. Es primero una decisión de soltar el derecho a cobrar con intereses, es desactivar la bomba de la amargura que explota en tu interior cada vez que recuerdas. Es como alguien que tiene una herida infectada y en lugar de limpiarla y dejar que sane, la cubre con ungüentos y finge que todo está bien. El perdón de Jesús limpia, expone y permite sanidad auténtica. Y esa sanidad se construye desde un acto consciente.
No le daré más espacio a ese dolor para que me define. No voy a alimentar el recuerdo para seguir justificando mi enojo. Hay una verdad bíblica que dice en Efesios 4:31-32, «Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo». Esa instrucción no está suelta, está conectada directamente con lo que Jesús expresó en la cruz. No puedes decir que conoces la cruz y sigues cargando odio cotidiano disfrazado de justicia. La cruz te confronta con una pregunta: ¿vas a aferrarte a la historia que te rompe o aceptarás la historia que te repara? El perdón que Él pidió no se quedó en la esfera espiritual, tiene consecuencias prácticas. Un corazón perdonado no sostiene chismes, no alimenta envidia, no se deleita en la caída del otro. Un corazón que ha recibido perdón ve al otro con una posibilidad de cambio, no con condena automática. Eso no significa que eres ingenuo, significa que caminas desde una nueva plataforma. Perdonar no es sinónimo de debilidad, es declaración de poder, poder sobre el pasado que te quería retener, poder para no repetir los patrones, poder para rehacer tus relaciones desde el amor que te alcanzó primero. También hay que decirlo con claridad: el perdón no es una licencia para seguir lastimando. Muchos han usado la gracia como pretexto para no cambiar y han convertido la cruz en una excusa para mantener comportamientos destructivos. Es que me perdonaron, así que puedo seguir sin revisar mi motivación. Eso no es lo que Jesús hizo. Él pidió perdón por quienes lo crucificaban, no para que siguieran en su pecado, sino para abrirles la posibilidad de ser transformados. La verdadera misericordia confronta. Jesús, a través del perdón, no anuló la verdad de que lo que hacían estaba mal. En su acto perdonador, los confrontó con que podían seguir en la ignorancia, no saben lo que hacen, o podían mirar y decidir diferente. El perdón sin arrepentimiento se vuelve anestesia. El perdón con transformación se convierte en catalizador de vida nueva. Y aquí está la profundidad. Él no solo pidió perdón por los que lo estaban hiriendo, sino también por los que miraban desde la distancia, los que murmuraban, los que se escondían en la culpa ajena para no mirar la propia. Ese perdónalos incluye a quien te ha fallado y también a quien te fallaste a ti mismo. Hay un tipo de violencia silenciosa que uno se hace cuando se vive en el autorreproche constante, un juicio interno que revisa cada movimiento y lo descalifica antes de que pueda nacer. La cruz amplía su abrazo incluso hacia ese interior oscuro. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú no sabes que te estás destruyendo a veces, pero ese no saber no te exime de recibir la gracia que te puede sacar de ahí. La misericordia de Dios no se cansa de perseguirte con posibilidad de reparación, incluso cuando tú solo ves tus cicatrices como monstruos. Esa frase es un espejo para que veas: el que te ama más entiende tus ignorancias y no se queda en ellas, te interpela, te acompaña, pero no te deja estancado. En la práctica diaria, lo que quiero que hagas es lo siguiente. Primero, identifica las piedras que has estado cargando. Nombra con valentía los rencores, los juicios, las heridas que te mantienen en modo sobrevivencia. Segundo, permite que esa frase de la cruz se convierta en tu declaración interna: Padre, perdono. Ya no me defino por esto. No voy a darle poder a esa vieja historia. Tercero, toma acciones concretas. Eso puede ser buscar reconciliación con quien puedas, pero también puede significar poner límites sanos, donde el perdón no significa exposición a daño continuo. La cruz no te dice que te dejes pisotear, te dice que no lleves la carga del resentimiento, porque ya hay uno que la cargó por ti. Y mientras haces eso, mantén en tu mente lo que dijo el apóstol Pablo: porque si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa identidad, ser del Señor, es la raíz que te permite perdonar. No se perdona desde la debilidad humana, se perdona desde quien sabe que fue recibido, restaurado y tiene autoridad para soltar lo que lo tenía atado. No es un acto ocasional, es una forma de vida. El perdón se convierte en un filtro. Antes de hablar, antes de reaccionar, antes de permitir que una herida antigua controle una decisión nueva, recuerdas que hubo alguien en la cruz que pidió perdón por ti, aun cuando tú eras parte de la masa que lo rechazaba, aun cuando tu nombre era parte de ellos. Eso debe moverte a no ejercer la misma ceguera que antes tú tuviste. Al final, este punto no es solo teología emocional, es estrategia de liberación. La misericordia que rompe cadenas comienza en tu interior y se proyecta alrededor.
Cuando perdonas, no solo te liberas tú, también rompes el eco de esa herida en tus relaciones y en la generación siguiente. Es un efecto dominó. Una persona que decide dejar de alimentar el resentimiento y en su lugar practica la gracia, enseña con su vida. El perdón se convierte en legado. Jesús en la cruz no solo pidió perdón para limpiar el pasado, pidió perdón para sembrar nuevos futuros. Tú puedes ser parte de esa siembra hoy. Cuando Jesús volteó su mirada hacia el hombre que estaba al borde del final, uno que no tenía para ofrecer nada más que arrepentimiento quebrantado, y le dijo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», no estaba cerrando una puerta para después, estaba abriendo una ventana que atravesaba el tiempo, el dolor, la culpa y la desesperanza, y traía la promesa de que no importa cuán profundo sea el agujero en el que te sientes atrapado, hay un cambio de realidad disponible en el mismo instante en que tú volteas tu rostro hacia él con sinceridad. Esa frase fue una promesa de inclusión radical, de restauración inmediata, de dar valor donde ya no había esperanza. El hombre que estaba a su lado no tenía títulos, no tenía justificaciones, no tenía un historial limpio, tenía un pasado lleno de errores, estaba marcado por sus malas decisiones, estaba condenado por la sociedad y por su conciencia, y sin embargo recibió una voz que lo rescató en medio del abandono, una voz que le dijo, no te quedes en el juicio de tus actos pasados, hoy hay un destino nuevo, hoy estás conmigo. Esa hoy no era un mañana que dependía de su mérito, era una entrada directa, una promesa que no requería primero arreglar lo que estaba roto para después ser admitido, sino que decretaba que en el mismo momento de reconocer, de mirar con humildad, de apegarse a esa verdad, el paraíso, ese estado de reconciliación, de descanso, de pertenencia con Dios, se hacía una realidad espiritual y eterna. Esa frase contenía una esperanza que reescribe tu historia. Para muchas personas, la esperanza ha sido una palabra sobreusada, una promesa vacía que se evapora cuando la noche se hace larga y la voz interior se convierte en acusadora. Pero la esperanza que surge de la cruz y se expresa en «Hoy estarás conmigo en el paraíso» no es un ideal distante, no es una simple aspiración, es una condición otorgada. Es como alguien que ha vivido en deuda con su pasado, pensando que lo que hizo lo define, y de pronto se entera de que su nombre fue borrado del registro de condena y colocado en la lista de herencia real. Es como alguien que ha vivido en un cuarto oscuro toda su vida, y en un segundo se abre una puerta, entra la luz y la persona se da cuenta de que todo ese tiempo pudo haber vivido en libertad, pero que también tiene la responsabilidad de caminar hacia esa verdad. Esa esperanza no se construye en base a puede que algún día, sino en un hoy ya está. Cambia la manera de ver la muerte, el fracaso, la soledad, la vergüenza. No existe excusa tan grande ni carga tan pesada que pueda anular esa promesa. El paraíso, más allá de la imagen celestial, es la restauración del hogar, de la seguridad espiritual, del ya no estoy separado, del ya pertenezco, del ya no estoy definido por mis errores, sino por su gracia. Al hacer un paralelo con la vida cotidiana, muchas personas cargan con una versión de sí mismas que está basada en el pasado, en los nombres que les pusieron sus heridas, en cómo los rechazaron o en cómo se fallaron a sí mismos. Viven como si su destino ya estuviera escrito por esos errores, como si el paraíso, esa vida con propósito plena sin las cadenas de la autocondena, fuera algo que se alcanza solo si se ha hecho todo correctamente. Jesús hace una ruptura en esa narrativa cuando le dice al ladrón arrepentido, «Hoy estarás conmigo». Él no le pide administración perfecta del tiempo, disciplina inquebrantable ni un historial de logros, le pide reconocimiento, fe, humildad, y ese acto de voltear su mirada con sinceridad le convierte en partícipe de una esperanza que cambia el rumbo de su destino. Ese hoy es lo que en la vida real llamamos el punto de inflexión. Es el momento en el que una persona decide dejar de vivir en piloto automático, de justificar lo que no sirve y de aceptar que hay una alternativa posible, que no es una promesa lejana, sino una realidad inmediata. Es como un hombre que ha estado viviendo bajo una nube de lluvia constante y en un segundo entra a un lugar seco porque alguien abrió una puerta para él. Su situación no se basa en lo que hizo, sino en lo que le fue dado. Ese regalo no se gana, se recibe. Ese hoy se hace presente cuando se deja respirar la verdad. Pero la esperanza que se ofrece en esa frase también tiene un poder activo. Transforma decisiones, reconfigura prioridades, altera la percepción del valor propio. Si alguien entiende que hoy ya hay pertenencia, no vive buscando validación externa para llenar vacíos, porque su identidad ya está asegurada.
Si alguien sabe que el paraíso no es un destino distante que se alcanza después de cumplir una lista de requisitos, sino una realidad en la que puede operar desde el agradecimiento y no desde la desesperación, sus hábitos cambian, su forma de relacionarse con los demás cambia, su manera de enfrentar la adversidad cambia. El ladrón en la cruz no tuvo la oportunidad de hacer grandes obras, pero su corta historia fue redirigida por una promesa que no dependía de sus logros. Su destino fue reescrito en los últimos minutos de su vida. Eso debe hablar con fuerza a aquellas personas que han guardado sueños, que han dejado de intentarlo porque ya se les pasó, o ya es muy tarde. No existe tarde para el hoy de Dios, y esa frase lo demuestra. Tu destino no es una línea recta inmutable trazada por errores pasados, es una historia que puede ser recalibrada en el mismo momento en que decides voltear el rostro hacia Él con honestidad y fe. También hay una dimensión de consuelo profundo en esa promesa. Hay quienes llevan culpa por errores tan grandes que ni siquiera se permiten imaginar una reconciliación total. Esa voz interna que repite una y otra vez que no se puede cambiar, que lo que hice me marca para siempre, queda en silencio cuando el eco de aquella frase resuena en el corazón. Hoy estarás conmigo. No es una promesa condicional, no es un quizás si haces X o Y, es un hoy, y eso significa que hay un punto de contacto entre tu quebranto y la gracia, entre tu pasado y tu futuro. Esa esperanza también sana la soledad. El hombre en la cruz no estaba solo, aunque estaba físicamente abandonado por muchos. Recibió la cercanía de Jesús. Eso significa que no hay rincón en tu vida donde la promesa de Dios no pueda alcanzarte. No hay oscuridad tan densa que no pueda ser atravesada por ese hoy. La fe no es una idea intelectual, es una experiencia de estar acompañado en medio de la falla. Es la certeza de que incluso en tu peor momento hay alguien que mira y dice yo te recibo, no te definiste por eso. Y como la esperanza reescribe el destino, también reescribe la conversación que tienes contigo mismo y con el mundo. En lugar de decir no valgo o ya me fallé otra vez, empiezas a decir, hoy puedo vivir desde la identidad que me fue dada. Hoy puedo decidir diferente, hoy tengo un lugar asegurado junto a Él. Esa frase genera una resiliencia distinta, una fuerza que no es arrogancia, sino convicción. Es la diferencia entre alguien que camina con la inseguridad de quien no ha sido abrazado por la verdad, y alguien que camina con la calma de quien sabe que aunque haya caído, su destino fue rediseñado, y lo que viene no depende de su perfección, sino de su fe activa en lo que ya fue prometido. No se puede pasar por alto el poder de la palabra paraíso. En la cultura judía y en la narrativa bíblica, el paraíso es más que un lugar físico, es la restauración del estado original de comunión con Dios, el hogar donde no hay separación, donde las heridas se curan, donde el ser está completo. Jesús le está diciendo a un hombre roto que no importa cuál sea su historia, el camino hacia ese estado no está bloqueado por su pasado. Y es que esa frase trasciende la muerte física, trae esperanza a quienes sienten que han muerto por dentro, que su propósito se perdió, que sus heridas no tienen solución. Esa esperanza reescribe lo que creían que era su final y lo transforma en inicio, lo convierte en semilla. Es la promesa de que aún en el último momento, cuando todo parece perdido, la narrativa puede cambiar. Es la verdad que un corazón desesperado necesita escuchar una y otra vez. No estás acabado, estás siendo rescatado. Por último, esa frase es una invitación a la confianza absoluta. El hombre no podía mostrar obras ni preparar nada, simplemente confesó su culpa y creyó. No se trata de una fe superficial, se trata de mirar a un sistema roto, a una vida que no tenía solución según los estándares humanos, y creer que alguien puede darle un giro completo. Ese acto de fe no es pasivo, es una entrega que transforma el interior y desde allí irradia hacia todo lo demás. Si tú hoy permites que esa esperanza te invada, no será una fe sentada en muñecas que se quiebran, será una fe cimentada en la verdad de quien te llamó, que no solo te salvó, sino que te redefinió. Cuando Jesús dijo consumado es, no fue una frase resignada, ni un suspiro de derrota, fue la declaración definitiva de que todo lo que estaba quebrado, todo lo que estaba en deuda, todo lo que se había construido sobre culpa, separación, condena y miedo, había recibido su cierre. Consumado es un verbo en pasado perfecto que trae consigo la idea de que la obra ya se completó, que no hay una parte pendiente, que lo imposible fue llevado a término. Es como un arquitecto que después de años de planeación, finalmente levanta la vista del plano y dice, esto ya no tiene fisuras, se hizo tal como se pensó. Es la señal de que el precio ya fue pagado,
no con esfuerzos humanos que fallan y se repiten, sino con una entrega total y absoluta. El madero de la cruz, que para muchos fue símbolo de derrota, en esos segundos se transformó en el pedestal más firme de la victoria, porque se cerró el ciclo de la separación y se abrió una puerta hacia la reconciliación completa y permanente. Esa frase es el punto de cierre de la duda eterna que ha perseguido al ser humano. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si mi culpa es muy grande? ¿Y si no puedo cambiar? La cruz responde con un consumado es rotundo, que no depende de otro intentar más, que no se sostiene en un hazlo mejor la próxima vez, sino que se apoya en la obra terminada. No hay condenación para los que están en esa verdad, porque Romanos lo dice con claridad. Ahora, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa libertad no es una invitación a la indiferencia ni a la negligencia espiritual. Es una base de seguridad desde la cual se puede vivir sin la carga del no soy suficiente, porque la suficiencia no viene de lo que uno hace, sino de lo que ya se hizo por uno. Aquello que te perseguía en la noche, el recuerdo de errores que pensabas que te definían, se convierte en una memoria transformada, no como cadenas, sino como testimonio de lo que fue superado. Consumado es, no es un final triste, es un alba eterna que rompe la lógica de que algo te detenga de vivir con propósito. Para que se entienda con una metáfora cotidiana, imagina que durante años has tratado de pagar una deuda insalvable con pequeños sobresaltos, con esfuerzos intermitentes, con promesas que nunca se cumplían, cargando la ansiedad de que si fallas todo se desmorona. De pronto, alguien llega y dice, la deuda está saldada, no tienes que pagar más, ya no me debes nada. Esa persona no está diciendo, ahora puedes relajarte y hacer lo que quieras sin consecuencias. Está diciendo, ya no vives bajo esa presión insoportable, vive desde el agradecimiento y reconstruye, pero no desde la culpa. Eso mismo es lo que Jesús hizo, rompió el ciclo de esfuerzo infructuoso y puso sobre la mesa una gracia que permite vivir con propósito sin intentar ganar algo que ya se ganó. Hebreos lo reafirma, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese perfectos no es perfeccionismo humano, es integridad restaurada, es estar completo en la nueva identidad que surge de lo consumado, es vivir sabiendo que lo que te define ya no es tu pasado, sino la obra completa de Cristo en la cruz. Consumado es tiene implicaciones de autoridad. Es una frase que resuena como el poder del enemigo fue quebrado, como el juicio que merecía la humanidad fue satisfecho, como la separación fue anulada. Ya no hay espacio para vivir con la lógica de tengo que ganarme el amor de Dios, porque ese amor ya se expresó en acción concluyente. La estructura de vida basada en el miedo a fallar se derrumba frente a esa verdad. Si se entiende que el sistema de condenación no tiene más pretexto, entonces la vida se vive con una valentía diferente, no para ganar la aprobación, sino para reflejar lo que se recibió. Esa valentía se traduce en decisiones, en la forma de perdonar, en la forma de hablarse a uno mismo, en la forma de salir de ciclos autodestructivos, en la forma de amar sin aferrarse, en la forma de responder al dolor sin caer en la desesperanza. La persona que cree verdaderamente en consumado es, deja de vivir atada a la necesidad de validación constante y empieza a caminar con una identidad que no se tambalea con los vaivenes de la opinión ajena. Una parte crítica de esta frase es el cierre de la voz acusadora. Ya no hay ni condenación ni señal de acusación eterna. El adversario, que antes se paraba sobre los errores para mantener la culpa viva, pierde su fundamento porque la obra que sostenía su acusación fue terminada. No se trata de autoengaño ni de ignorar las consecuencias de errores, sino de vivir desde un lugar donde, aun habiendo caído, el corazón no se define por la caída, sino por la resurrección que sigue a la cruz. Esa resurrección incluye la capacidad de levantarse, de empezar de nuevo, de mirar atrás sin encorvarse por el peso, porque lo que estaba en juego fue resuelto en su origen. La libertad es la pista de aterrizaje de una vida que ya no teme despegar por las heridas pasadas. Y si se lleva esto a la cotidianidad, la frase consumado es, debe convertirse en un filtro antes de que cualquier voz interna que diga, no eres suficiente, pueda tomar fuerza. Es el recordatorio repetido de que la identidad no se construye desde la comparación, sino desde la verdad profunda, ya fui redimido, ya se me aceptó, ya no me defino por mis fallas, sino por su obra. Eso permite que las personas cambien su lenguaje interno, que de fallé, soy un desastre, pase a caí, pero me levanto, porque lo que me sostiene no es mi rendimiento, sino lo que ya fue completado. Es una reprogramación del alma.
Los que viven bajo la sombra del pasado actúan como si su historia no tuviera esperanza, avanzan con inseguridad y repiten patrones de autosabotaje. Los que se sostienen en consumado avanzan con propósito, porque su motor ya no es la preocupación por el fracaso, es la certeza de que la fuerza que los respaldó es mayor que cualquier tropiezo. También hay una dimensión de legado. La obra completa ya no es solo para uno mismo, se convierte en mensaje para otros. Cuando alguien vive con la claridad de que lo consumado en la cruz lo sostiene, su vida se convierte en testimonio, no de perfección, sino de transformación. Es ese tipo de persona que, frente al sufrimiento de otro, no responde desde el juicio, sino desde la compasión activa, porque ha visto su propia debilidad cubierta por gracia. Esa vida se vuelve catalizadora. Se contagia la esperanza porque se ve que no hay cadenas que no puedan romperse, no hay errores que no puedan redimirse, no hay oscuridad que no pueda ser traspasada por la luz que ya se hizo disponible. Ese legado transforma familias, comunidades, generaciones. Lo que fue consumado en un madero se despliega en la historia cuando alguien decide caminar desde esa verdad y no desde la vergüenza. Y en el centro de todo está la invitación. No es una frase para recitar una vez y olvidar. Consumado debe convertirse en una repetición diaria, en una declaración interna, en la forma en que se enfrentan las dudas, las caídas y las derrotas temporales. Cada vez que viene la autocrítica destructiva, la persona con fe la detiene y dice, no, eso ya fue pagado. Mi camino no es retroceder en culpa, es avanzar en propósito. Esa actitud no es arrogancia, es humildad consciente. Humilde porque reconoce que sin esa obra no podría sostenerse, y consciente porque sabe que es de ella de donde nace su fuerza para actuar. Ese cambio de paradigma es lo que hace que alguien deje de vivir por impresiones y comience a vivir por convicciones arraigadas. Finalmente, esta frase conecta con la promesa de una nueva creación. El antiguo yo, marcado por la separación y la lucha continua, queda atrás. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, he aquí todo se hizo nuevo. La consumación no solo afecta el pasado, también remodela el futuro. No se vive más con miedo al ciclo repetido, porque se entiende que hay un poder que reinicia la historia personal. Se puede empezar de nuevo, tantas veces como se necesite, no por incapacidad, sino porque la identidad ya no está atada a la falla, sino a lo que fue terminado y dado como fundamento firme. El momento de recibir, creer y declarar las tres frases de la cruz, misericordia, esperanza y consumación, no es un punto final ni una experiencia espiritual aislada, es un punto de partida que debe transformar el terreno mismo de la vida cotidiana. Lo que fue proclamado en la cruz no puede quedarse en palabras elegantes o en sentimientos pasajeros si no entra en la estructura diaria de las decisiones, los hábitos, los vínculos y la forma en que se enfrenta el mundo. Por eso este punto es el puente entre lo que escuchaste y lo que vas a vivir. No es teoría sin aplicación. Es doctrina con músculo, es fe con trabajo, es devoción que se convierte en práctica. Y esa transformación ocurre en capas, en niveles, en detalles que muchas veces se pasan por alto pero que, si se captan y se ajustan, harán que tu rumbo no sea el mismo. Primero, empieza por la raíz de la narrativa interna. Las tres frases deben reconfigurar la conversación que mantienes contigo mismo en el silencio de la mañana y en la oscuridad de la noche. La voz que te decía no merezco, estás roto, nunca vas a cambiar, debe ser confrontada con una verdad más pesada, más real y más sostenedora. Fui perdonado, fui recibido, estoy completo en su obra. Eso se expresa intencionalmente en tu lenguaje interno. No basta con repetir mentalmente una frase. Hay que reprogramar el patrón. Cuando la culpa quiera tomar el control, cuando el miedo al fracaso vuelva a brotar, cuando el pasado quiera dictar tu valor, tú la reemplazas con una declaración de identidad que nace de lo consumado. Es como un sistema de navegación que recalcula el rumbo al primer desvío en lugar de permitir que el vehículo siga por caminos dañinos. Esa recalibración es una práctica diaria. Si no se hace, la mente vuelve a los antiguos mapas que te hicieron perder tiempo y energía. Si se practica, cada vez que viene una dificultad, ya no genera caos interno, genera una respuesta centrada. Esto no me define, yo ya fui redirigido, esto es parte del proceso. Segundo, las tres frases deben manifestarse en la forma en que te relacionas con los demás, porque la fe que no se expande no es madura. La misericordia que se recibió en Padre perdónalos
debe convertirse en la fuente desde la que se perdona activamente, no desde la ignorancia ni desde la pasividad, sino desde la autoridad de quien fue perdonado. Eso implica soltar heridas, no para justificar vulnerabilidad ingenua, sino para evitar que el rencor se convierta en un veneno que contamina vínculos. Implica ver a otros con la posibilidad del cambio, no con la fijación en sus fallas, porque tú también fuiste visto más allá de las tuyas. Ese perdón práctico se traduce en decisiones como dejar de hablar mal en lo oculto, dejar de alimentar resentimientos con pensamientos repetitivos, dejar de justificar la frialdad emocional con "es que me fallaron", y en su lugar tomar la iniciativa de sanar, de ofrecer paz cuando no llega en forma natural, de poner límites saludables sin caer en venganza, de mostrar compasión sin permitir abuso. La esperanza expresada en "hoy estarás conmigo en el paraíso" transforma la manera en que construyes comunidad, porque quien vive con esa promesa ya no busca pertenecer por necesidad, sino que ofrece pertenencia desde su libertad. Eso se ve en cómo invitas a otros a tu mesa, en cómo ofreces respaldo sin control, en cómo lideras con humildad sabiendo que tu valor no viene de la cantidad de seguidores, sino de la autenticidad de tu fe. Tercero, consumado es, debe reestructurar tu relación con la performance, con la necesidad de validación externa y con el miedo paralizante a fallar. Muchas veces se vive en un ciclo de agotamiento porque se trata de ganarse amor, aceptación o seguridad con resultados inciertos. La cruz dice que no necesitas vivir bajo esa presión. Hay seguridad en la identidad que ya fue sellada. Eso no disminuye el compromiso, lo eleva. Vivir desde lo consumado mueve a trabajar con excelencia, no para probar que se vale, sino porque lo que se ha recibido se quiere reflejar. Es como un hijo de familia rica que no roba porque ya tiene sustento y en lugar de operar desde la escasez, se mueve desde la generosidad de lo que ya se le ha entregado. Esa libertad permite tomar riesgos calculados, reconciliarse cuando se ha errado, pedir perdón sin perder valor, levantarse sin sentirse menos. En la práctica, significa que cuando una puerta se cierra, no se cae en desesperación paralizante, sino que se ve como redirección, que los fracasos dejan de ser etiquetas de "no soy suficiente" y se convierten en pistas para ajustar la estrategia sin perder la paz interior. Cuarto, las 3 frases transforman el liderazgo personal de tu vida. El rumbo no lo marca el ruido exterior, lo marca la brújula interna anclada en la cruz. La misericordia genera un liderazgo que no explota la debilidad del otro, sino que lo eleva. La esperanza permite persistir cuando los resultados no aparecen rápido, porque se sabe que hay un propósito eterno más allá del momento. La consumación aporta una claridad de propósito que no depende de la aprobación momentánea. Ese liderazgo se ve en las decisiones que tomas con respecto a tu tiempo, tu salud, tus relaciones, tus finanzas y tu influencia. Cuando un día está lleno de distracciones, la persona que aplica la comprensión de la cruz prioriza lo que construye para el largo plazo y no solo lo urgente. Cuando alguien quiere manipular tu dirección con miedo, ya no sucumbes porque la verdad interna te dice que no necesitas controlar todo para vivir con propósito. Ese liderazgo te da la capacidad de decir no a lo que desvía y sí a lo que alinea. Es la diferencia entre una vida impulsada por reactivo y una vida centrada en convicción. Quinto, estas frases deben rediseñar tu respuesta ante la adversidad. La cruz no te promete que no habrá dolor, pero sí te da un marco para enfrentarlo sin derrumbe. La misericordia te permite no cargar culpa adicional por lo que ya dolió. La esperanza te recuerda que el presente no es el destino final y que incluso en medio de la prueba hay un propósito, y lo consumado te da la libertad para no quedarte atrapado en la narrativa de la desesperanza. En la práctica, cuando el estrés aparece, en lugar de caer en ansiedad destructiva, tu interior se apoya en la verdad de que no estás solo, de que ya tienes respaldo y de que la historia no termina en ese ciclo. Es como un barco que, en medio de la tormenta, no pierde el rumbo porque su ancla está firme en la roca. Esa ancla son las frases de la cruz. Sexto, hay un nivel de reeducación espiritual que viene cuando haces un inventario de tus motivaciones. Muchos actúan por miedo a perder, por necesidad de aprobación, por huir de vergüenza. La cruz Redefine actúa desde gratitud, no desde obligación, desde libertad, no desde compulsión, desde propósito, no desde supervivencia. Esa reeducación se logra con prácticas concretas, reservar momentos donde se repasa diariamente el porqué detrás de las acciones, revisar con honestidad si una decisión nace del pasado que te condiciona o de la nueva identidad que te libera,
orar con una intención renovada de alinearte con lo que fue consumado y no con lo que la cultura impone. Es un aprendizaje continuo, como quien refina una disciplina, no se mejora de un día para otro, pero con consistencia se transforma la base. Séptimo, la aplicación incluye la responsabilidad de ser multiplicador. No es suficiente recibir la gracia y guardarla como un tesoro escondido. Una vida transformada expande. Enseñar lo que se ha aprendido, compartir las historias de cambio, acompañar a otros en sus propias batallas, hacerlo con la humildad de quien sabe que su transformación no fue por mérito propio sino por gracia recibida. Eso implica hablar con claridad, no con arrogancia, mostrar vulnerabilidad para que otros sepan que no están solos y actuar con generosidad, porque si la cruz fue un acto de entrega suprema, tus acciones deben reflejar ese mismo espíritu en lo pequeño y en lo grande. Octavo, la transformación del rumbo pasa por decisiones concretas y calendarizadas. No se espera que todo cambie por inspiración emocional pasajera. Se establece un plan, revisar semanalmente qué hábitos están alineando con la nueva identidad, hacer ajustes en áreas donde se ha vuelto a caer en patrones viejos, establecer límites de protección para evitar heridas que caminen disfrazadas de normalidad, buscar rendición de cuentas con personas que te impulsen a vivir coherente con lo que se ha recibido. Es como afinar una máquina. Si no se hace mantenimiento consciente, vuelve a fallar. La cruz es el motor. Tú eres quien ajusta las piezas día a día para que el vehículo avance sin desviarse por interferencias. Noveno, la aplicación profunda también incluye la verdad del descanso. Muchos viven en sobreesfuerzo intentando ganar algo que ya fue ganado. La cruz invita a descansar en el hecho. Descansar no es falta de esfuerzo, es confianza en que la base está segura y que tu labor no depende de la ansiedad por el resultado. Es aprender a desconectarse sin culpa, a recuperar energías para no quemarse, a entender que todo proceso fructifica mejor cuando no se fuerza desde la desesperación, sino se cultiva desde la paz. Décimo, en todo esto se integra el deseo de coherencia, que los valores internos no sean solo inspiración de domingo, sino expresión de lunes a lunes. El hombre o mujer que vive así ya no se disocia entre lo espiritual y lo real, integra. Su dinero se administra con sabiduría porque entiende que fue restaurado para ser canal y no para acumular. Sus relaciones se cuidan porque fueron restauradas para reflejar la gracia, no para explotarse. Su voz se usa para edificar, no para destruir. La suma de estas aplicaciones es lo que convierte una experiencia de fe en un cambio auténtico de rumbo. Ya no se trata de seguir modelos sin alma, sino de tener una brújula que apunta a una vida dirigida por lo que fue revelado en la cruz. Ese rumbo ya no es arbitrario ni reactivo. Es un camino trazado con propósito, sostenido por misericordia, alimentado por esperanza, libre por la consumación y vivido con la intención de que lo que se ha recibido se refleje en todo lo que se haga. Ya no es momento de quedarse con lo que se escuchó como una colección de ideas hermosas, sino de tomar una decisión concreta. Lo que comenzó como un recorrido por 3 frases en una cruz, misericordia, esperanza y consumación, debe cerrar con una resolución personal que no se olvida en el ánimo del momento, sino que se sostiene con acción, con compromiso, con retoma diaria. Este punto final no es un cierre suave para que la gente se vaya con buenas emociones, es un llamado firme, urgente y lleno de propósito para que tu vida ya no se parezca a lo de antes. Es una invitación a que las palabras que entraron a tu oído calen profundo en tu alma y desde ahí reorganicen tu futuro. Tienes delante la oportunidad de reiniciar o de seguir igual. Ese peso en la balanza se decide con una acción, el compromiso contigo mismo y con lo que ya se te dio. Mira con honestidad el paisaje de tu vida. Reconoce las zonas donde has permitido que la culpa gobierne, donde el miedo ha dictado tus elecciones, donde la esperanza fue reemplazada por la inercia y donde, a pesar de saber la verdad, sigues actuando como si nada hubiera cambiado. El llamado es claro, toma la cruz no como una decoración sentimental, sino como tu brújula diaria. Deja que la misericordia que te cubrió te impulse a perdonar, incluso cuando no lo entiendas del todo, porque perdonar no solo libera al otro, te libera a ti de la cárcel de la amargura. Deja que la promesa de que hoy estás conmigo cambie tu narrativa interna, porque eso reescribe el destino que te habías conformado a cargar. Deja que lo consumado en la cruz te dé el coraje de soltar la presión autoinfligida, vivir desde la identidad plena y tomar decisiones sin la ansiedad de la aprobación externa. Este es el momento de revisar tus lealtades.
¿A qué sigues dándole poder? ¿A la voz que te recuerda el error o a la verdad que te dice que ya fuiste levantado? ¿Sigues torturándote con el pasado o empiezas a construir el ahora con la fuerza de lo que fue terminado? Nadie te ofrecerá una transformación auténtica sin que tú pongas tu parte. No se trata de un ritual vacío, se trata de una vida que se replantea. Levanta tu mirada, no hacia la aprobación de la multitud, sino hacia el origen de tu valor. Redefine tu identidad en aquello que no se quiebra, en lo que no se negocia, en el fundamento eterno. Si hay una promesa que tomó cuerpo, sangre, agonía y resurrección para llegar a ti, no la dejes en el borde de una emoción pasajera. Hazla tuya, proclámala, vívela, compártela, y que tu ejemplo sea la prueba silenciosa de que la cruz no es una historia del pasado, es poder presente. La fe que se compromete no es una fe que espera perfecto momento, es una fe que actúa en medio de la imperfección. No esperes sentirte más fuerte emocionalmente antes de dar el paso. Da el paso y la fortaleza se revelará en la marcha. Declara perdón, extiéndelo. Reconoce tu destino con esperanza y vive desde lo consumado. Decide hoy, no mañana. Haz una lista de lo que debes soltar, lo que debes empezar, lo que debes cambiar, y empieza con el primer paso. No esperes que todo se arregle solo. Permite que tu corazón se alinee con esa verdad de modo que tus hábitos, tu lenguaje, tus decisiones financieras, tus relaciones y tu manera de trabajar reflejen que ya no eres el mismo. Y en medio de todo esto, no camines solo. Busca comunidad. Apóyate en quienes van a recordarte la verdad cuando tú te olvides. Alimenta tu vida espiritual con palabras profundas, no con pensamientos superficiales disfrazados de fe. Lee, medita, ora, pero sobre todo, vive con coherencia. La cruz te dio una brújula. Usa la brújula. No la dejes guardada en un cajón de buenas intenciones. Úsala para trazar el rumbo cada día. Ahora, antes de despedirme, quiero hablarte con respeto y claridad sobre por qué seguir este canal no es solo una opción más, sino una decisión estratégica para tu crecimiento espiritual, emocional y personal. Primero, aquí no se repiten discursos sin alma, se entregan verdades con contenido y aplicación práctica, porque ya no se trata solo de saber, se trata de transformar. Segundo, cada video está diseñado para llegar a lo profundo, para recordarte lo que a veces olvidas en la rutina, quién eres, de dónde vienes, qué propósito llevas y cómo avanzar con fe real. Tercero, al suscribirte te conviertes en parte de una comunidad que no está en la superficialidad, sino en el compromiso de crecer juntos, apoyarse, compartir testimonios y enriquecerse con historias reales de cambio. Cuarto, aquí recibirás contenido que actúa como ajustes constantes en tu brújula. No se trata de una sola charla, se trata de un proceso continuo donde cada entrega construye sobre la anterior y te impulsa hacia una vida más alineada. Quinto, al activar la campana, te aseguras de no perderte lo que viene, porque lo que sigue es más profundidad, más aplicación, más herramientas para que lo que escuchas no se olvide y lo que decides no se diluya. También te doy razones de corazón. Este canal no es un espacio de entretenimiento vacío, es una plataforma para que el mensaje que transformó al mundo toque tu mundo. Si te has sentido identificado, si ya has sentido alguna chispa que te sacudió, este es el lugar donde esa chispa puede convertirse en fuego continuo. No se trata de cantidad de suscriptores, se trata de calidad de transformación. Y si tú ya estás en ese proceso, compartir este canal con alguien más es multiplicar esa gracia, es ser puente para que otro también reciba, crea y cambie. Te agradezco profundamente por haber llegado hasta aquí, por permitir que estas palabras entren en tu espacio, por darle tiempo a tu crecimiento. Tu atención, tu disposición y tu voluntad de cambiar son evidencia de que hay vida en ti que quiere moverse hacia lo mejor. Cierra este capítulo con decisión, escribe tu compromiso, compártelo y comienza. Yo estaré aquí, creando con propósito, entregando contenido con corazón y acompañado de mucha gente que como tú quiere vivir una vida con significado real. Que la paz que viene de lo consumado te acompañe, que la esperanza de hoy se convierta en la fuerza de tus mañanas y que la misericordia que recibiste sea la luz que proyectas. Con todo respeto, gracias por estar y hasta el próximo video.